Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esta carta va a tratar varios temas generales. Nosotros nos enfocaremos en el tema regresar a los principios básicos del cristianismo. Uno de los puntos que vamos a tratar es confesar nuestros pecados para salvación. Dice 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es confesarse o confesar? El diccionario dice que tiene que ver con la actitud de la persona. Reconocer la verdad abiertamente. Tiene que ver con arrepentimiento, ponerme de acuerdo con Dios. Ahora, también debemos de pensar cuáles son las consecuencias del pecado. Bueno, el pecado trae muerte, dolor, tristeza, vergüenza, separación entre nosotros y Dios. Quede claro que el arrepentimiento en este caso es una obra directa que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Él nos redarguye, nos convence de que somos pecadores, nos trae a convicción, nos muestra la necesidad que cada uno de nosotros como individuos tenemos que reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores delante de un Dios santo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros para salvación, para poder tener vida eterna, para poder tener el perdón de nuestros pecados. Pensando en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Él fue inspirado por el Espíritu Santo para debatir, para demostrar en aquellos días una doctrina llamada de los gnósticos. Vamos a tratar de por qué Juan explicó este punto tan claro, tan contundente, de esta manera, para salvación. Los gnósticos tenían muchas creencias erróneas en cuanto a la salvación. Uno de sus puntos era o es que tenían que llenarse de conocimiento, pero el conocimiento no les traía a salvación. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, el versículo 21 al 25: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su muerte, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En este texto nos enseña la palabra de Dios que la salvación es por creer en Cristo, poner nuestra fe, nuestra confianza en Él, no en el conocimiento. Es por la fe en Jesucristo. También tenían otra creencia. Creían que el pecado cometido en el cuerpo no tenía nada que ver, no había relación en cuanto a su espíritu de la persona. No importa, porque creían que la materia es mala y el espíritu es bueno.
Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3 hasta el 10. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, hermanos, Él estaba tratando de enseñar a los hermanos de aquel momento que tuvieran cuidado con la creencia, con la práctica de estos falsos predicadores. Entonces, esta era parte de sus creencias. Dice el versículo 9, por ejemplo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Están pues perdidos. Necesitan a Cristo. Necesitan un Salvador para andar en la luz. Deducimos que entonces son falsos maestros, son falsas enseñanzas, falsos seguidores, falsas decisiones. Hoy día, hermanos, tenemos un falso cristianismo por las falsas doctrinas. Como producto, un cristianismo falso, equivocado, perdido, sin salvación. Hoy día tenemos muchas decisiones, pero pocas conversiones. No son sinceras, no son verdaderas, no están estribando sobre la palabra de Dios, sobre la convicción del Espíritu Santo que los haya redargüido, que los haya convencido. La pregunta entonces, nosotros decimos: ¿cómo puedo ser salvo? Entonces, mi salvación no es por repetir una oración, no es por bautizarme, no es por asistir y ser fiel a la iglesia, o algún rito, algún sacramento. La pregunta sigue de pie: ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, queremos mostrarle a usted 3 principios básicos para la salvación en Cristo. Primeramente, tengo que reconocer que soy pecador, pero pecador delante de Dios. Saber que mi pecado me condena, me lleva a la muerte y a la muerte eterna. Tengo que reconocer que hay un infierno, que el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles, pero también para sus seguidores. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tengo que reconocer, no delante de un hombre pecador igual que yo, sino delante de Jesucristo, que soy un pecador condenado al infierno eternamente. Y número 2, así como tengo que reconocer que soy pecador, también tengo que reconocer y creer por la palabra de Dios que tengo un sustituto. De otra manera, que Cristo murió en mi lugar,
que Cristo murió en una cruenta cruz precisamente para pagar todos mis pecados. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: por cuanto también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y un texto que en el círculo cristiano lo tenemos muy conocido, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así como reconozco que soy pecador, tengo que reconocer que hay un sustituto, que es Cristo el Señor. Si reconozco estos dos principios, el número 3, debo de tener una actitud de humildad, una actitud que el Espíritu de Dios y su palabra me estén guiando hacia la salvación. Y tengo que invitar a Cristo a mi corazón, a mi ser, a mi vida. En mis propias palabras, invocarlo por fe, que Él sea quien me salve de mis pecados. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay mejor decisión en la vida. No hay mayor decisión que pueda traer beneficio presente y eterno que reconocer que necesito un Salvador, invitarlo por fe a mi corazón. Haga una oración por fe invitando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si hay alguien que necesita hacer esta decisión, que tiene alguna pregunta para ser salvo, escríbanos por favor un mensaje, una nota, un comentario al pie de este video. Gracias. Vamos a orar. Padre, quiero agradecer el hermoso tiempo que me das de compartir tu palabra a tu pueblo, a esta sociedad que nos escucha. Bendice en gran manera tu palabra, que traiga fruto para gloria tuya. Salvación a todo aquel que quiera, todo aquel que escuche este mensaje. Bendice por favor su corazón. Que tu Espíritu traiga bendición y vida eterna. En Cristo Jesús oramos, nuestro Salvador. Amén.